indeterminadas. Lo primero que vamos a definir es ventajas y desventajas de este tipo de estructuras y a calcular su grado de indeterminación para seguidamente plantear un primer método de solución de estas estructuras, que es el método pendiente de formación. Muy bien, entonces estructuras hiperestáticas o estáticamente indeterminadas son aquellas que no podemos solucionar con las ecuaciones de la estática. Tenemos 3 ecuaciones, o sea que podríamos hallar solamente 3 incógnitas. Estas estructuras superan ese número de incógnitas y no las podemos solucionar. Sin embargo, dadas las condiciones hiperestáticas, hay unas ventajas notables de estas estructuras respecto a las estáticamente determinadas. Van a ser estructuras mucho más estables. Vamos a tener, por ejemplo, mayor cantidad de apoyos, lo cual garantiza la estabilidad de la estructura. Vamos a tener una mejor distribución de efectos internos, básicamente teniendo más elementos, entonces los efectos se van a distribuir en esos elementos. Una viga simplemente apoyada es solamente un elemento, recibiendo toda la carga, le colocamos un apoyo intermedio y básicamente distribuimos mejor los efectos porque pues partimos esa luz. Vamos a hablar de menores dimensiones, consecuente a tener una mejor distribución de los efectos internos. Cuando tenemos menores dimensiones estaríamos hablando de estructuras mucho más económicas, mayores factores de seguridad, porque van a ser estructuras más estables, con mejor distribución de los efectos. Entonces, eso amplía nuestros factores de seguridad. Adaptabilidad al montaje en voladizo. Hablar de colocarle voladizos a estas estructuras no va a ser ningún problema, y montar estas estructuras en forma de voladizo también se puede verificar esa condición mucho más fácil que la estructura estáticamente determinada. Van a ser estructuras mucho más rígidas que van a presentar menores deformaciones. Estaríamos también hablando que también por su alta rigidez van a tener un mejor comportamiento ante cargas dinámicas, que son las cargas que a nosotros nos afectan o nos preocupan más en nuestras estructuras, como es la carga sísmica. Y va a existir una redistribución de esfuerzos. Estructuras mucho más atractivas también, dadas las condiciones en las que se pueden utilizar, pues arquitectónicamente se le puede dar un mejor uso. Sin embargo, hay algunas desventajas notorias de estas estructuras hiperestáticas versus las estáticamente determinadas. Podemos hablar que cuando hay un asentamiento en los apoyos de una estructura hiperestática, su condición de continuidad, que era una ventaja, se vuelve una desventaja. Entonces, por ejemplo, tenemos esta viga de un puente que va a tener 4 apoyos, estructura hiperestática, los elementos son continuos. Entonces sucede que, por ejemplo, uno de mis apoyos sufre un asentamiento. Entonces, cuando sucede ese asentamiento, mi estructura, pues, se asienta a este elemento y básicamente se le transmiten efectos a los demás elementos. ¿Listo? Van a haber unos sobreesfuerzos. Que si la estructura no se diseñó para resistir esos sobreesfuerzos productos de este asentamiento, puede eso llevar al colapso de la estructura. En los puentes es muy notable esa consideración si uno previamente define que esos asentamientos diferenciales van a suceder y se diseña la estructura para resistirlo, pues no tendría inconveniente. Para definir ese asentamiento, obviamente hay que conocer las propiedades de la estructura. ¿Listo? Las propiedades de la estructura, perdón, las propiedades del suelo, para definir cuánto se tiene que asentar y se diseña para esa condición. Sin embargo, si eso no se establece de esa manera, sino que no se diseña la estructura para esa condición de sobreesfuerzos, construirla de manera continua se vuelve una desventaja. Entonces, estaríamos hablando que lo más usual, lo que ustedes van a ver más usual en los puentes, es un sistema de vigas simplemente apoyadas.
Estos vienen siendo los estribos. Entonces, las vigas se diseñan simplemente apoyadas en los estribos. El acero no va a ser continuo, sino que la viga simplemente se apoya. Aquí se deja una dilatación y se deja una dilatación. ¿Listo? Entonces hay una junta mejor. No hay una continuidad en el acero. ¿Y eso qué me garantiza? Pues de nuevo, si uno de los estribos o uno de los apoyos sufre un asentamiento, pues cuando se forma mi viga, entonces ella va a sufrir una condición más o menos como esta. ¿Listo? Pero por su condición de simplemente apoyada no se generan esfuerzos adicionales, porque lo único que hace la viga en este punto o en estos puntos es girar. Gira, pero no se generan sobreesfuerzos, solamente gira. ¿Okay? Entonces, eso es algo favorable y por eso muchos de los puentes que tienen varias luces se manejan con esa condición de simplemente apoyado, básicamente para garantizar que si se ve un asentamiento en uno de sus apoyos, pues eso no me genere sobreesfuerzos que no han sido contemplados en el análisis. Las estructuras también estáticamente indeterminadas van a ser mucho más complejas de solucionarlas. Aquí vamos a introducirlos en dos métodos básicos para solucionarlos. Uno muy básico, muy teórico, y el otro en el que vamos a estar hablando de que tenemos que utilizar matrices, la solución va a ser extensa, entre más número de elementos, más número de nudos, más combinaciones de carga, pues la solución se va haciendo más compleja. Entonces, hablar de solucionar estas estructuras hiperestáticas con estos métodos y a mano, pues se vuelve algo que va a ser un trabajo bastante laborioso. Entonces tenemos que apoyarnos pues de programas de computador. Muy bien. Me faltaba esta última. Algo importante para definir a las estructuras estáticamente determinadas es su grado de indeterminación. Me corrijo esto aquí antes de que se me siga olvidando. Su grado de indeterminación. Entonces, el grado de indeterminación de las estructuras hiperestáticas lo vamos a definir en función de tres parámetros. El grado de indeterminación va a tener en cuenta R, que van a ser las redundancias, o no, cambiémosle ese nombre, siempre le hemos llamado redundancias, pero mejor reacciones. Las reacciones B, que lo vamos a definir como el número de elementos, y N va a ser el número de nodos. Dependiendo de esas tres variables, vamos a definir el grado de indeterminación. Lo definiremos para cercha y para pórtico. Entonces, hablemos de la cercha. En la cercha, ese grado de indeterminación lo vamos a definir según el número de incógnitas y el número de ecuaciones que puedo plantear para solucionarla. Entonces, esta es la cercha. Por ejemplo, esta es la cercha. Entonces, podríamos hablar o podríamos determinar cuáles son las incógnitas de esa cercha. Entonces, manejemos cuáles son las incógnitas, lo que no conocemos de esa cercha. Entonces, una incógnita van a ser las reacciones, que ya la definimos como R. Y otra incógnita, otras incógnitas que tenemos que conocer van a ser las fuerzas internas por elemento. ¿Cuántas fuerzas internas puede tener un elemento de esta cercha? O este elementico que estoy indicando aquí, ¿cuántas fuerzas internas hay que calcularle?
Fue una porque siempre trabajan axial. Muy bien, solamente una fuerza porque el funcionamiento de Sercha va a ser una fuerza axial. Entonces podríamos decir que asociado al número de elementos tengo que conocer una fuerza por elemento. Entonces, el número de fuerzas internas, en este caso, va a coincidir con B, que es el número de elementos. Y ahora sí, miremos cuántas ecuaciones puedo plantear utilizando la estática por nudos. Cuando utilicemos la estática, yo me puedo ubicar, por ejemplo, en este nudo y decir, para calcular las fuerzas en los 3 elementos que llegan a ese nudo, yo puedo hacer sumatoria de fuerzas en X en el nudo Y, J, hablemos mejor, J igual a 0, y sumatoria de fuerzas en Y en el nudo J iguales a 0. O sea, puedo plantear 2 ecuaciones por nudo cuando vaya a ser la solución. O sea que ese es el recurso que tengo para la solución, o sea, lo conocido. Lo conocido lo vamos a definir como 2 ecuaciones por nudo, es decir, 2 veces n, que va a ser el número de nudos. Con esa información, entonces, planteamos que el grado de indeterminación, GI, lo vamos a obtener como GI va a ser número de incógnitas, que viene siendo el número de reacciones, más el número de fuerzas internas que hay que calcular en los elementos, que en este caso coincide solamente con el número de elementos, y le restamos lo que puedo conocer, 2 ecuaciones por nudo. Así es como encontramos el grado de indeterminación para una cercha. Entonces, para esta cercha del ejemplo, definamos cuál sería ese grado de indeterminación. Entonces, ¿cuántas reacciones hay que calcular? Hay que calcularle a esta cercha. Serían 4, profe. Muy bien, 4 reacciones. Aquí tengo una reacción, 1, 2 reacciones, 2, 3 reacciones, 3 y 4 reacciones. No me importan las fuerzas, el grado de indeterminación va a ser el mismo. Ahora definimos el número de fuerzas internas que hay que calcular, que va a coincidir con el número de elementos en este caso. Aquí hay una condición que es absolutamente válida plantearla, y es que depende de los nudos. Puede ser que definamos que solamente los nudos que estoy indicando en rojo son los que existen. Es decir, que estas partes internas, los elementos simplemente se rozan, pero no hay un nudo, no van a estar ahí soldados generando un nudo. Entonces, simplemente los elementos están como superpuestos, pero no hay existencia de nudo. Entonces, para ese primer caso, definamos cuántos elementos hay. Sería un elemento, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Por qué? Porque no hay nudo aquí. 11, 12 y 13. Entonces estaríamos hablando de 13 elementos y por cada elemento hay que calcular una fuerza interna. Profe, ¿y los 2 del centro no irían? Ay, muchas gracias. Entonces 13, 14 y 15. Muchas gracias. Claro que van. $15 elementos. Y ahora el número de nudos. Entonces tengo un nudo, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 nudos. Calculemos entonces el grado de indeterminación.
Va a ser número de reacciones, que es 4, más el número de elementos, que es 15, menos 2 veces el número de nudos, que sería ¿cuánto? 8 nudos, ¿no? Entonces, ¿cuánto me daría el grado de indeterminación? 3. 3. Listo. ¿Qué me dice ese grado de indeterminación? ¿O qué vamos a definir con ese grado de indeterminación? Si el grado de indeterminación es mayor que 0, entonces obviamente decimos la estructura es estáticamente indeterminada. Con un grado de indeterminación 3 en este caso. Si el grado de indeterminación nos da igual a 0, hablaríamos que la estructura es estáticamente determinada. Y hay algo que no puede pasar, y es que la estructura se vuelva inestable. Eso sí no es permitido y va a ser cuando el grado de indeterminación sea menor que 0, estaríamos hablando de inestable. Y esto no se puede permitir. Entonces, para ese caso en específico, estaríamos diciendo ese grado de indeterminación es 3, estructura estáticamente indeterminada con grado de indeterminación 3. ¿Qué pasa si creamos aquí estos dos nudos adicionales? O sea, soldamos los elementos de forma que ya ahí va a haber una conexión en la cercha. Entonces, mi ejemplo cambia a decir, las reacciones siguen siendo 4, el número de elementos aumenta antes tenía 15, ahora tengo 16, 17, 18 y 19 elementos. Listo, el interno no. Entonces tengo 19 elementos y el número de nudos aumentó a 10 nudos. Listo, entonces miremos el grado de indeterminación. ¿Cuánto daría? 4 reacciones más 19 fuerzas internas por elemento que hay que calcular, menos 2 veces el número de nudos, que serían el número de ecuaciones de la estática que podemos plantear. Entonces, en este caso, pues también estaríamos hablando de un grado de indeterminación igual a 3. ¿Listo? Entonces, es el mismo caso con o sin nudo. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Algunas personas me suelen decir, ¿y cuándo se vuelve la estructura? Gracias. ¿Cuándo se vuelve la estructura inestable? Entonces, por ejemplo, evaluemos esta cercha. Dos apoyos móviles. Entonces, hablamos de reacciones, serían 2 reacciones por apoyo, número de elementos, que va a ser el número de fuerzas que hay que calcular, 1, 2, 3, 4, 5 fuerzas internas, y el número de nudos, 1, 2, 3, 4, 4 nudos. De ahí que el grado de indeterminación para esta estructura, ¿de cuánto daría? De menos 2. ¿Menos 2 o menos 1? Menos 1, ¿cierto? Sí, menos 1, profe. Menos 1. Entonces, menor que 0 se vuelve una estructura inestable. Y básicamente se ve en el esquema pues su inestabilidad y que no es permitida. Si a esto le aplicas una carga P lateral, eso se vuelve un patín, literalmente, se mueve lo que quiera y no va a terminar de moverse nunca por efecto de esa carga lateral, entonces se vuelve una estructura inestable. Entonces, por eso en la cercha se tiene que garantizar la condición de estabilidad en la viga, en los pórticos, en todas las estructuras.
¿Está claro entonces el grado de indeterminación para vigas? Para vigas, perdón, para cerchas. Sí, profe. Bueno, Esa ecuación entonces, solo se aplica en cerchas, ¿no? sí. Ahora vamos a definir una general para vigas y para pórticos. Y general pues, se aplica en los dos. O sea, hay que entender de dónde salen las incógnitas y de dónde salen los datos conocidos. Entonces, igual que en el caso de la cercha, vamos a definir a R como las reacciones que vienen siendo incógnitas. Vamos a definir a B como el número de elementos y vamos a definir N como el número de nudos. Entonces, miremos cuáles son las incógnitas, lo que no conocemos de estas estructuras. Las reacciones son incógnitas. Hay que calcularlas. Y ahora, los elementos, por cada elemento, ¿cuántas fuerzas internas hay que calcular? Y vámonos para el caso general de pórtico. ¿Cuántas fuerzas internas puede tener este elemento, por ejemplo? Tres, ¿no, profe? Muy bien, 3 fuerzas internas. Ese elemento puede desarrollar fuerza axial, puede desarrollar un par de momentos y puede desarrollar cortante. Entonces, 3 fuerzas internas. Y eso es una incógnita. Entonces, tendríamos 3 fuerzas internas por elemento. Y miremos ahora lo que es conocido. Como es un pórtico o una viga, ¿listo? Aquí la viga también está sometida a una fuerza axial. Entonces, estaríamos hablando que habría que plantear las 3 ecuaciones de la estática, ¿listo? Por nudo, es decir, que puedo plantear 3 ecuaciones de la estática por nudo y esto viene siendo mi dato de entrada o las condiciones que puedo plantear de la estática. Entonces, 3 ecuaciones por nudo. Así que el grado de indeterminación lo vamos a calcular como las incógnitas, número de reacciones, más el número de fuerzas por elementos. Y le vamos a restar lo que podemos conocer, lo que podemos plantear de la estática, que serían 3 ecuaciones por nudo. La condición de inestabilidad de grado de indeterminación va a ser lo mismo. Si es mayor que 0, estructura estáticamente indeterminada. Si es menor que 0, estructura inestable. Y si es igual a 0, estructura estáticamente determinada. Entonces, para este ejercicio, miremos cuál es el grado de indeterminación de este pórtico. Todos sus apoyos van a ser empotrados. Entonces, ¿cuántas reacciones tendría que calcularle a este pórtico? 12. No sé, ¿sí? 15, ¿12? profe. 15 reacciones. Es un empotramiento, el empotramiento tiene 3 reacciones y tengo 5 apoyos, entonces 15 reacciones. Miremos ahora el número de fuerzas internas que hay que calcular. Sería 3 fuerzas internas por el número de elementos, 1, 2, 3, 4, 5, por 1, 2, 3, 4, 5 columnas, ahí tendría 25 elementos y vigas tendría 1, 2, 3, 4 vigas por 1, 2, 3, 4, 5. Listo, entonces, el anterior dije 25, ¿no? 25 columnas más 20 vigas estaríamos hablando de 45 elementos.
y por cada elemento, 3 fuerzas internas hay que calcular. Dejémoslo solamente indicar, bueno. O sea, estaríamos hablando de un total de 135 fuerzas internas que hay que calcular. ¿Y cuáles son los datos conocidos? Pues 3 ecuaciones por el número de nudos. Entonces, con eso definimos que podemos calcular cuántos nudos tiene. 1, 2, 3, 4 y 5. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Estaríamos hablando de 30 nudos. O sea, 3 por 30 nudos de 90 ecuaciones que podría plantear. Entonces definamos el grado de indeterminación, va a ser lo desconocido, 15 reacciones más 135 fuerzas internas que hay que calcular, menos las ecuaciones que puedo plantear con la estática, que sería 90. ¿De cuánto es el grado de indeterminación? 60, profe. Muy bien, de 60. Evidentemente, entre más grande sea ese grado de indeterminación, pues más complejo se va a volver solucionar la estructura. Estructura estáticamente indeterminada. Está claro entonces lo que es el grado de indeterminación y cómo lo podemos calcular, de dónde viene, que no es una fórmula, sino que lo podemos interpretar fácilmente. ¿No hay preguntas? Muy bien. ¿Están viendo mi pantalla? Sí. Sí, profe. Muy bien, entonces, visto eso, vamos a dar la introducción al primer método que vamos a utilizar para solucionar una estructura estáticamente indeterminada. Entonces, hablaremos del método pendiente de formación. Método pendiente de formación. Va a estar basado en, o mejor dicho, lo estudiaron, lo investigaron y lo plantearon. Sus autores fueron Wilson y Manny. Muy bien. Este método se basa en la distribución de los momentos en pórticos y vigas. Entonces, analicemos el método para una viga que tiene una carga uniformemente distribuida W. Entonces va a ser una viga que tiene longitud L. A su vez, a esta viga le vamos a conocer módulo de elasticidad e inercia. Entonces, de manera general y por todo lo que hemos visto, sabemos que en la viga se generan en ese caso cortantes y momentos. Pero pudimos demostrar con el método de la carga virtual, por ejemplo, que en este tipo de estructuras domina la flexión.
Entonces, con esa consideración, el método dependiente de deformación va a estar basado únicamente en la consideración de los momentos. Vamos a calcular todo en función de esos momentos y el cortante será un efecto que va a estar en función del momento, nada más. Recordemos de lo que hemos visto que la curvatura es el efecto de la flexión. Cuando una viga o un elemento sufre curvatura es porque tiene asociada flexión. Estudiamos este elemento que va desde el nudo I hasta el nudo J. Entonces, tengo el elemento que va del nudo I al nudo J. Producto de la afectación que sufre la viga por una carga externa perpendicular al elemento, entonces mi viga se va a deformar. Y voy a presentar una deformación que para usted dice, pero así no se va a deformar, sino que es para hacer la demostración y dejar una expresión como genérica. Entonces vamos a decir, esta viga va a sufrir esta deformación, esta curvatura, que la habíamos descrito anteriormente como K. Esa curvatura entonces va a estar generada por un par de momentos en los extremos de mi elemento. Vamos a llamar a este momento M sub I sub J y a este momento M sub JI. Esos momentos los vamos a relacionar con la pendiente que va a describir esta curvatura. En la posición I se me va a generar un ángulo que voy a llamar teta sub I. ¿Listo? Que está describiendo la pendiente que tiene mi viga en ese punto. Y en la posición J, por un ángulo teta sub J. Ahora, utilicemos lo que hemos visto del cálculo de deformaciones. Si yo quiero describir cómo se deforma esta viga en una posición Z cualquiera, tal que Z puede tener valores de 0 hasta L, siendo L la longitud total de mi elemento, entonces vimos que es posible obtener una expresión que me da tal información, que la definimos como Y de Z, el desplazamiento en función de Z. Y a su vez, asociado a ese desplazamiento, también podíamos obtener un giro en función de Z. ¿Listo? Todo lo que previamente vimos. Entonces, Y de Z es el desplazamiento y el giro para Z, teta de Z viene siendo mi giro. La curvatura K, con la ecuación de la elástica, se definió como K es igual a la segunda derivada de Y respecto a X dos veces. Bueno, en este caso a Z, porque estoy llamando es a Z para dejarlo en función general. Esa es la ecuación de la elástica que hemos venido utilizando, en la que la igualábamos simplemente a la ecuación de momento entre el módulo de elasticidad por inercia. Con esta forma de deformación que estoy planteando, ¿listo? Que estoy diciendo, mi elemento se puede deformar así, puede tener una pendiente positiva y una pendiente negativa. Se puede de forma general decir, mira, esa ecuación de desplazamiento que vas a obtener, Y de Z, aquí al lado la voy a escribir, para no ir bajando más. La ecuación de desplazamiento
y de z será de grado 3. ¿Por qué? Porque voy a tener 3 raíces. ¿Listo? Una raíz aquí, otra raíz aquí y otra raíz aquí, en la forma en que la estoy presentando. Entonces, esa ecuación y de z, vamos a definirla, que va a tener la siguiente forma. Va a ser igual a más b por z más c por z al cuadrado más d por z al cubo, con valores para z entre 0 y L, donde L es la longitud de mi elemento. Así que si yo quiero obtener una ecuación general para esta deformación de mi viga, pues tengo que calcular estas constantes. Se deben obtener las constantes A, B, C y D. Tenemos que obtenerlas. Entonces vamos a utilizar lo que hemos visto anteriormente con los métodos en los que podíamos calcular deformaciones. Por un lado, o sea, vamos a aplicar el método de la doble integración, pero ahora devolviéndonos. Tengo una expresión para desplazamiento. Entonces, si yo quiero obtener una expresión para el giro en función de z, utilizando la ecuación de desplazamiento, ¿qué tengo que hacer? Derivarlo, profe. Muy bien. Derivo el desplazamiento respecto a z. Y esa es mi giro. Entonces, tendría aquí b más 2 veces c por z más 3d z al cuadrado. Ese sería el giro. Y si ahora quiero en la curvatura, que es k, entonces derivo el giro o derivo 2 veces el desplazamiento, segunda derivada de y respecto a z 2 veces. Y me quedaría entonces que tengo 2c más 6d por z. Ahora vamos al objetivo, recuerden, es obtener las constantes. Entonces, vamos a usar condiciones de borde. Vamos a usar condiciones de borde. Listo. Y lo primero que voy a plantear es que, ¿qué pasa con el desplazamiento cuando z es igual a 0? ¿Cuánto vale el desplazamiento? Vale, A, profe. Vale 0. ¿Listo? Muy bien. ¿Y qué pasa con el desplazamiento cuando z es igual a L? También vale 0. Un momento. Muy bien, entonces, de la primera condición, estableciendo que
el desplazamiento en z es igual a 0, pues vengo y reemplazo en la ecuación de desplazamiento, z igual a 0, se me va a 0, 0, 0, o sea que me queda una primer constante y es que a es igual a 0. Y de la siguiente ecuación, entonces reemplazo en z es igual a L, entonces me quedaría, ya sé que a es igual a 0, me quedaría simplemente B por L más C por L al cuadrado más D por L al cubo es igual a 0. Entonces, he obtenido una primera ecuación, o sea, ya saqué una constante, me faltan 3 constantes más, pero ya tengo al menos una ecuación. Ahora vamos a usar o a generar un par de ecuaciones más para solucionar un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas, y en este caso va a ser usando la ecuación de curvatura. En donde definimos la ecuación de curvatura o ecuación de la elástica. En esa ecuación planteamos segunda derivada de y respecto a z 2 veces es igual a la ecuación de momento en z sobre e por i. Muy bien. Ahora yo les pregunto, ¿qué pasa cuando z es igual a 0? ¿Qué pasa cuando z es igual a 0 y yo quiero evaluar esta ecuación, la segunda derivada de y respecto a z 2 veces? ¿Cuánto vale el momento en z igual a 0? De la forma en que estoy presentando que se deforma la viga, ¿cuánto vale el momento en z igual a 0? 0. 0, profe. ¿Por qué 0? Yo no estoy dibujando apoyos ahí, ¿no? Estoy dibujando un elemento que va del nudo I al nudo J. ¿Cuánto vale el momento? ¿Cómo? Momento y J. Muy bien. Momento I sub J. ¿Listo? Es el momento que estoy diciendo genera esta curvatura negativa en este primer tramo. M sub I sub J. Entonces, esta ecuación me quedaría igual a M sub I sub J sobre E por I. Y aquí me interesa bastante el signo. Entonces, les acabé de decir hace un momento, este momento me está generando una curvatura en que la tensión está arriba, M sub I sub J. Tensión arriba, compresión abajo. ¿Qué curvatura es esta? ¿Curvatura positiva o negativa? Negativo. Muy bien, curvatura negativa. Entonces, para diferenciarlo, que está generando una curvatura negativa, le ponemos un menos. Menos M sub I sub J entre E por I. Muy bien, y ahora hagamos lo mismo, pero con Z igual a L. La segunda derivada del desplazamiento respecto a z 2 veces, que es la ecuación de la elástica, sería igual al momento cuando z es igual a L. ¿Cuánto vale ese momento en z igual a L? El momento JI. MJI. ¿Y qué curvatura está haciendo ese momento?
Positivo. Positiva. Muy bien. Entonces, MJI sobre E por I. Esas serían las ecuaciones que puedo plantear con la ecuación de la elástica. Entonces, lo que hago es ahora utilizar la ecuación de curvatura que previamente había definido, llamémosla A. Entonces, reemplazo o igualo mejor estas ecuaciones. Igualando con la ecuación A. Entonces, igualado con la ecuación A, me quedaría 2C más 6D por Z, en el primer caso, es igual a menos M sub I sub J sobre E por I. Sin embargo, para esta primera condición dijimos Z es igual a 0. Estaríamos en Z igual a 0. Entonces, de aquí nos quedaría simplemente que C es igual a menos M sub I sub J sobre 2 E por I. Entonces, tengo otra constante en función de M sub I sub J. Listo, así que dejémosla planteada. Y ahora hacemos lo mismo, pero en Z igual a L. Entonces me quedaría 2C más 6D por L, reemplazando, bueno, escribo Z, igual al momento en el nudo I, en el nudo J, M sub JI sobre E por I, tal que ahora Z es igual a L. De aquí tendría entonces que D es igual a 1 sobre 6 veces, ustedes pueden hacer esta demostración con más calma, 6 veces E por I por la longitud, multiplicando a M sub I sub J más M sub JI. Y tengo otra ecuación no, otra constante. Entonces ya tenemos de las 4 constantes, sabemos que A es igual a 0, conocemos C, conocemos D. ¿Cómo encuentro B? ¿Cómo encuentro B? Reemplazamos. Muy bien, entonces reemplazando C y D en la ecuación 1. Entonces, dígame por favor cuánto vale B.
Muy bien, ¿alguien tiene algún dato? ¿Hay resultados ya? ¿Cuánto da B? Profe, me dio L sobre 2E por I. L sobre 2 E por I. Ujú. Eh, abre paréntesis. 2/3 de M sub I sub J Muy bien. menos MJ sub I tercios. Listo. O sea que podríamos, como para simplificarlo un poquito más, decir es L sobre 6 E por I por 2 M sub I sub J menos M sub JI. Y esa sería la tercer constante que hacía falta. Muy bien, entonces miren ahora qué vamos a hacer. Conociendo esas constantes, podemos darle una forma más compacta a la ecuación de giro. ¿Por qué a la ecuación de giro? Este método es el método pendiente de formación. Vamos a estar calculando la pendiente o el giro, la forma en que se deforma la viga, que va a estar en función de los momentos que generan la curvatura. Entonces vamos a encontrar unas expresiones para calcular el giro al inicio del tramo de la viga en el nudo I asociado al par de momentos M sub I sub J y M sub JI, y al giro al final de la viga en el nudo J asociado también a ese par de momentos que están generando la curvatura. Entonces, recordemos la expresión de giro que habíamos obtenido, B más 2 veces C por Z más 3D por Z al cuadrado. Entonces, voy a decir ahora, reemplazando las constantes en la ecuación del giro, tenemos el giro en función de Z es igual, decimos B más 2 veces C por Z más 3D por Z al cuadrado. Esa es la ecuación general. Entonces, si yo quiero encontrar, voy a volver a dibujar, he notado que se bloquea mucho esto cada vez que pego. Entonces, si yo quiero encontrar una ecuación que me represente la curvatura de la viga, que estoy proponiendo en este sentido, y quiero describir es el giro en teta en el nudo I, estaría ese giro, o lo tendría que evaluar para Z igual a 0. ¿Estamos de acuerdo? Cuando Z es igual a 0, entonces la ecuación del giro va a ser igual al ángulo o a la pendiente en el nudo inicial. Y cuando Z es igual a L, entonces hablaríamos que ese giro en función de Z sería igual al giro en el nudo J, a teta sub J. Ahí estaríamos con Z igual a L. Muy bien. Con esa condición, con estas dos ecuaciones, por favor dígame cuánto vale teta sub I y cuánto vale teta sub J. Recuerden, ya se tienen expresiones para calcular cuál es la constante C, cuál es la constante D y cuál es la constante B. Aquí están esas expresiones. Entonces, lo único que hacemos es reemplazar, simplificar y por favor ayúdenme diciéndome cuánto dan esos giros.
Profe, para teta i cuando z es igual a cero sería igual a b. Sería igual a B, muy bien. Es decir, sería igual a L sobre eh, L sobre 6 E por I por 2M su I su J 2M su I su J menos M su JI. Listo. Y cuando es igual a L, Profe, sería mji sería, bueno, sacaste aparte, no, dame la expresión, no importa. mji sobre 9i Ajá, más mij, profe, mij sobre 6e por i. ok. Mm, tengo un problemita ahí con los signos y también creo que con los valores, por favor, me ayudan a rectificar.
Profe, me dio L sobre 6E por I. Mm, L sobre 6E por I. 6E por I, ajá. Factor de 2MJ sobre I. 2 MJ sub I. Menos 7MI sub J. Ah, MI sub J. MI sub J, sí, tampoco me da. Vamos a verificar, no me dan las dos expresiones, tiene que dar una similar a la que les voy a escribir. L sobre E por I, factor de menos M sub I sub J sobre 6 más M sub JI sobre 3. Esa es la expresión que deberíamos obtener. Entonces, con esas dos expresiones, conocidos teta sub I y teta sub J, vamos a despejar el par de momentos lectores. Entonces, ese par de momentos, M sub I sub J, van a ser función de E por I sobre L. M sub JI, función de E por I sobre L. Que este dato es importantísimo que lo manejen, sobre todo lo entiendan, no es otra cosa que la rigidez flexional. ¿Qué es la rigidez flexional? Es una propiedad misma del elemento K, E por I sobre L. Entre más módulo de elasticidad, entre más inercia, más rígida es mi viga. Entre más larga sea mi viga, más flexible es mi viga. Entre más corta, más rígida va a ser, o sea, inversamente proporcional a la longitud. Entonces, ese es el primer dato, la rigidez flexional, o sea que estos momentos los podemos calcular en función de esa rigidez flexional por unas expresiones que me relacionan los giros. Entonces, tengo por aquí teta sub I y por acá teta sub J. Teta sub I y teta sub J. ¿Listo? Entonces dígame por favor cómo completo esa ecuación. O sea, se van a sumar pues esos giros, pero me faltan unas constantes, entonces, ¿de cuántos son esas constantes?
¿Un resultado? No, bueno. Despejando a partir de estas ecuaciones, ¿no? Hay que trabajar un poquito. Para simplificarlas, se puede demostrar entonces que el par de momentos en los extremos de mi viga se calculan en función de la rigidez flexional, multiplicando 4 veces el giro en el nudo inicial más 2 veces el giro en el nudo final. Y para el momento M sub JI contrario, 2 veces el giro en el nudo inicial más 4 veces el giro en el nudo final. Es decir, definiendo un elemento que va desde el nudo I hasta el nudo J, le describimos una posible curvatura. Y esa curvatura la asociamos a un par de momentos. M sub I sub J y M sub JI. M sub I sub J en el nudo I va a ser igual a 4 veces el giro en ese nudo más 2 veces el giro en el nudo del otro extremo, multiplicado por la rigidez flexional. Y M sub JI, 4 veces el giro donde está el momento y 2 veces el giro en el otro extremo. Esa es la forma de interpretarla y estas son las también llamadas ecuaciones de Wilson y Mann. Y así es como, utilizando esas ecuaciones, vamos a desarrollar el método pendiente de formación. ¿Alguna pregunta que no sea de cómo despejar esos momentos? ¿No hay preguntas? Muy bien, entonces vamos a hacer un ejercicio. Viga estáticamente indeterminada. De 4 metros el primer vano y 5 metros el siguiente vano. Y va a tener en sus extremos un par de momentos. Aquí tendría el momento, un momento de 50 kilonewton por metro y por acá un momento de 20 kilonewton por metro. Vamos a tomar módulo de elasticidad por inercia, un término que va a ser constante en esta viga. Entonces, ¿cuál va a ser la forma de solucionar este ejercicio? Vamos a dividir los momentos que están actuando en la viga. Entonces, a estos momentos de 50 y 20 kilonewton, que son los momentos externos, los vamos a definir como tal, momentos externos, los que se le están aplicando a la viga. Ahora, internamente, mi viga va a presentar una deformación que nosotros la vamos a iniciar describiendo en función de la curvatura que proponen las ecuaciones de Wilson y Mann. Es decir, definimos que esta viga se puede curvar de esta manera, tal que en los extremos y nombrando previamente los apoyos o los nudos de esta viga, decimos este es el nudo A, el B y el C.
Entonces, aquí se me generaría un momento M a B, por aquí un momento M B A, por aquí un momento M B C y por aquí un momento M C B. Y estos momentos los vamos a definir como los momentos internos, los que queremos calcular, los que se generan internamente en la viga. Y esos momentos internos los vamos a relacionar con los giros que va a presentar la viga. Aquí tendríamos el giro en A, aquí el giro en B, que va a ser el mismo de este lado, giro en B, y el giro en el nudo C. ¿Listo? Entonces, vamos a analizar por aparte esos dos estados. ¿Qué se tiene que cumplir? Se tiene que cumplir que los momentos externos tienen que ser iguales a los momentos internos, es decir, tiene que garantizarse equilibrio en los nudos. Momentos externos iguales a momentos internos. Tiene que existir esa condición. Eso es algo que se tiene que cumplir. Entonces, miremos qué me garantiza esa condición. Analicemos el nudo A. ¿Cuál sería el momento externo en el nudo A? El de 50. El de 50. Vamos a plantear convenciones. ¿Listo? Es importante para hacer este equilibrio plantear convenciones. Entonces, voy a tomar las convenciones que siempre me han visto usar, antihorario positivo y horario negativo. Son convenciones. Entonces, ese momento de 50, ¿qué signo tendría? ¿Positivo o negativo? Positivo. Muy bien. Momento externo igual a 50. ¿Y cuál va a ser el momento interno? Momento AB. Muy bien. El momento AB. Eso es lo que se cumple en ese nudo. Miremos ahora en el nudo B. Entonces, ¿cuál es el momento externo en el nudo B? ¿Cuál es? 0. 0. Muy bien. No hay ningún momento aplicado. Y los momentos internos serían dos momentos que tendrían sentido positivo. MBA más MCB. Muy bien. Y en el nudo 3, o sea, en el nudo C, perdón, también cumpliendo con estas condiciones, diría el momento externo es 20 y tiene que ser igual a 20 y negativo, con mis convenciones, menos 20, igual al momento MCB, que estaría con signo positivo. El de arriba es que está mal. El de arriba es MBC. Muy bien, entonces tengo ecuaciones de equilibrio en los nudos. Esas ecuaciones de equilibrio, pues no las puedo usar. ¿Por qué? Porque tengo cuatro incógnitas, MAB, MBA, MBC y MCB, y solamente 3 ecuaciones, entonces no la puedo usar. Pero miren qué pasa si yo dejo esas expresiones en función de solamente los giros. ¿Cuántos giros hay que calcular? 3. Solo 3. ¿Listo? O sea que si dejo esas expresiones en función de solo los giros, sí podría solucionar ese sistema de ecuaciones. Así que el siguiente paso va a ser utilizar las ecuaciones de Wilson y Manning, que nos permiten expresar los momentos en función de los giros en los extremos del elemento.
Entonces, ecuaciones de Wilson y Mann. Entonces, con las ecuaciones de Wilson y Mann, ahí se ve mejor, yo puedo encontrar una expresión para expresar el momento AB en función de la rigidez flexional de ese elemento donde está MAB y de los giros. Entonces, la rigidez flexional E por I, que es constante, entre, ¿cuánto sería la longitud para ese momento MAB? 4. 4 metros, muy bien, por 4 veces, ¿qué giro? A. Giro A. Muy bien, el giro en A más 2 veces el giro en el otro extremo, el B. Y el momento BA, su opuesto, va a ser igual a la rigidez flexional, E por I también sobre 4, estamos en el mismo elemento, por 4 veces, por 2 veces, el giro en el otro extremo, o sea, en A, más 4 veces el giro en el punto donde estoy calculando el momento, o sea, B. ¿Listo? Entonces ya tengo esa expresión. Y así lo podemos hacer con todos los momentos. Entonces, me falta el momento MBC. Sería rigidez flexional. ¿Cuál sería la longitud para BC? 5. 5 más 4 veces el giro inicial B más 2 veces el giro final teta C. Y CB sería la misma rigidez flexional por 2 veces el giro en B más 4 veces el giro en C. Y esas son las ecuaciones de Wilson y Mann. Entonces, estas ecuaciones se reemplazan en las ecuaciones de equilibrio. Es decir, 50 es igual al momento MAB, que sería E por I sobre 4 por 4 veces teta A 4 veces teta A más 2 veces teta B. Cero es igual a suma de dos momentos, E por I sobre 4 por 4 veces el, 2 veces el giro en A más 4 veces el giro en B. Ese sería el momento MBA, más el momento MBC sería E por I sobre 5 por 2 veces el giro, es 4 veces. Cuatro veces el giro en B más 2 veces el giro en C. Y la última ecuación sería que 20 es igual a E por I sobre 5 por 2 veces el giro en B más 4 veces el giro en C. Y esas serían mis ecuaciones donde ahora solamente tengo 3 incógnitas que vienen siendo los giros. Así que vamos a agrupar mejor esas ecuaciones dejando de un lado
incógnitas y generando una matriz, por así decirlo, para que la solución pues sea más fácil de plantear de un sistema matricial. Entonces, lo que quiero es llegar a una expresión en la que por acá tengo del lado izquierdo constantes que van a ser iguales a un valor que me multiplica teta sub A, otro valor que me multiplica teta sub B y otro valor que me multiplica teta sub C. ¿Listo? Y así para todas las expresiones. Teta A, teta B, teta C, teta A, teta B y teta C. Quiero volverlo en forma matricial. Es algo para mostrarles una solución mucho más fácil. Usted si aquí quiere, si quiere puede hacer sustitución, igualación, todos esos métodos. ¿Listo? Puede hacerlo con la forma matricial. Entonces, la primera ecuación, simplifiquémosla un poco. Pasamos el 4 a multiplicar, entonces me quedaría 200 sobre E por I igual a 4 veces el giro en A más 2 veces el giro en B, ¿cierto? Eso es lo que queda la primera expresión. Entonces acá tengo que esto es igual a 200 sobre E por I. Igual a 4 veces el giro en A más 2 veces el giro en B. Ya acá es que el giro, así está bien, 2 veces el giro en B. Y más 0 veces el giro en C, porque obviamente C no participa. Entonces multiplicado por 0. Vamos con la última expresión. Entonces aquí simplifico, me quedaría menos 100 sobre E por I igual a 2 veces el giro en B más 4 veces el giro en C. Entonces acá tendría menos 100 sobre E por I más, que es igual, perdón, a 2 veces el giro en B más 4 veces el giro en C. Y multiplicando al giro en A, pues sería 0 para que me dé esa condición. Ayúdame con la segunda expresión, por favor. ¿Resultados? Profe, quedaría un medio de teta A Muy bien. Ujú. más 9 cuartos de teta B. 9 cuartos, un poquito menos. 9 quintos de teta B, profe. Ujú. Y más un medio de teta C, profe. un medio no. 2 quintos, ¿no? Ok. Más 2 quintos de teta C. ¿Y esto igual a cuánto?
0. Muy bien, igual a 0. Perfecto, entonces, miren, ¿por qué planteo esta forma? En el lado verde, voy a decir, o lo que está en verde, es una constante o es un vector con constante C, un vector columna. Va a ser igual a una matriz que voy a llamar M, lo que está en negro, que me multiplica a un vector de ángulos. ¿Listo? Esa es la forma matricial que se está presentando aquí. O sea, esto es igual a esta condición. Es decir, diríamos, en el vector C, yo tengo 200 sobre E por I, incluso de una forma más bonita, sería 1 sobre E por I, saco ese escalar, multiplicando a 200, a 0 y a menos 100. Es igual a una matriz M, que estaría con 4, 2, 0, 1 medio, 9 quintos, 2 quintos, 0, 2 y 4, que me multiplica a un vector de ángulos, teta A, teta B y teta C, a giros. Y la solución de esta ecuación general, me interesa es encontrar los giros y diríamos, esos giros los vamos a calcular como la inversa de la matriz M por el vector de constantes. Así que a esta matriz, que es M, necesito determinarle la inversa. Y esa inversa la multiplico por el vector de constantes y con eso obtengo el giro. Entonces, si esa matriz es M, por favor díganme cuál es la inversa. Sus calculadoras creo que lo pueden sacar fácil, verifican, me estaría dando 1 sobre 27 multiplicando a 8 menos 10, 1 menos 5 medios, 20 y menos 2, 5 cuartos, menos 10 y 31 cuartos. Listo. Entonces, si esa es la inversa, la solución simplemente va a ser que los giros teta A, teta B y teta C van a ser iguales a esa inversa, 1 sobre 27 multiplicando a 8, menos 10, 1, menos 5 medios, 20, menos 2, 5 cuartos, menos 10 y 31 cuartos, que multiplica al vector de constantes 1 sobre E por I, multiplicando a 200, a 0 y a menos 100. ¿Listo? Entonces, una de las ventajas de trabajar con matrices es esta. Así que con eso podemos obtener esos giros. Entonces, por favor, dígame cuánto valen esos giros. En función de E por I, ¿no? Claro está.
¿Tienes ya datos de giros? ¿Tienen? ¿Nadie? Voy a sacar el 9 como factor común. 9, 9, 9, sí. Entonces 9 E por I. Listo. Esos son los valores que me están dando. Entonces, giros en función de E por I. Yo no he pedido la deformación como tal. Si queremos la deformación, pues necesitamos los datos de módulo de elasticidad e inercia. Reemplazamos y obtenemos ya giros en radianes. Me interesa obtener ecuaciones para los momentos, ecuaciones no, los momentos internos, elaborar el diagrama de cuerpo libre, elaborar el diagrama de momento. Entonces, eso es lo que interesa. Así que, ¿qué podríamos hacer si tenemos estos giros? ¿Cuál sería el paso a seguir? ¿Qué proponen? Reemplazar, ¿Reemplazar en dónde? reemplazarlos en las ecuaciones de los momentos. Muy bien. Reemplazar los giros en las ecuaciones de los momentos, ecuaciones de Wilson y Mann. Wilson y Mann. ¿Listo? Es decir, estas ecuaciones que inicialmente se plantearon y con eso se obtienen MAB, MBA, MBC y MCB. Entonces, por favor, ayúdeme con esos datos. Profe, pero ahí sería en función de E por I, ¿verdad? Tú verás que se te cancela. No depende de por I. Vale.
Profe, momento de ave, a mí me da 50.
Pues les dieron esos momentos. MAB me dio 50. Muy bien. MBA me dio 16.67. Los otros dos todavía los estoy calculando. Ok, yo voy a dejarlos expresados así como fraccionario para no perder tanto decimal. 50 tercios. Positivo. Y este de acá menos 50 tercios para que haga equilibrio. Y por acá menos 20. Todos obviamente en unidades de kilonewton por metro. Esos son los momentos internos, entonces con estos momentos procedemos a elaborar diagrama de cuerpo libre, elaborar el diagrama de cortante y elaborar diagrama de momento. ¿Listo? Entonces les queda esa tareita para la próxima clase. ¿Listo? ¿Preguntas? Y obviamente pues calcular las reacciones, ¿no? Sería hacer lo primero. Entonces en la próxima clase, si hay dudas, pues respondo dudas respecto a eso. ¿Vale? Terminamos por hoy. Muchas gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego, profe, gracias.